Buenos días, ¿cómo están? Voy a estar tocando algunos puntos específicos sobre este, tiempos de cirugía, el quirófano, los lugares donde hacemos habitualmente nuestros procedimientos, los tipos de cirugía que hacemos y los conceptos básicos, ¿verdad? Este, mm, la técnica quirúrgica en sí, estuvimos hablando que se ajusta a unos principios eh, históricos y básicos de Halsted, ¿verdad? La incisión, la hemostasia, la disección, la tracción, la separación y la sutura, ¿verdad? Del latín incidere, cortar, se le dice incisión a la sección metódica de las partes donde vamos a ir haciendo la cirugía, ¿verdad? Las partes blandas, desde la superficie hasta la profundidad, con instrumentos cortantes, ¿verdad? La orientación de la cirugía puede ser tanto vertical, oblicua, longitudinal, dependiendo de cómo vamos a o cuál elemento vamos a estar tocando, ¿verdad? Ahora, la forma puede tener forma roma, puede tener forma oblicua, en S, ¿verdad? En boca de pescado, ¿verdad? Habitualmente las incisiones, tanto en la cara como en el cráneo, siguen ciertas líneas bien específicas que son las líneas de Langers, se llaman, ¿verdad? La piel y también en el rostro, ¿verdad? Estas incisiones en el cuello, por ejemplo, podemos encontrar incisiones transversales, como la que se hace en el cuello para las traqueostomías o las tiroidectomías, cirugía sobre el tiroides, ¿verdad? Las longitudinales pueden estar ubicadas en la región posterior del cuello, en caso de urgencia, siguiendo, por ejemplo, la línea de la carótida o las líneas de los vasos importantes del cuello o algunos tumores que se pueden encontrar en la región parotidia, en la región supraclavicular, ¿verdad? Como son la de Crille, la de Martin, la de Ward y la de McPhee, ¿verdad? En el tórax podemos encontrar incisiones longitudinales, como por ejemplo las esternotomías que se hacen sobre el esternón para abrir el tórax, sobre todo para cirugía sobre corazón mediastino anterior, ¿verdad? Las oblicuas como las anterolaterales y posterolaterales para trabajar sobre pleura, pulmón, sobre el corazón mismo en caso de urgencia, clampar la aorta, ¿verdad? Y las arciformes usadas habitualmente para mama, ¿verdad? Las incisiones del abdomen, sí, ya son más amplias, son bastantes, son las que más habitualmente utilizamos, ¿verdad? Y ahí dependiendo sobre el órgano donde vamos a trabajar, ¿verdad? Eh, en el caso de una laparotomía de urgencia, nosotros optamos siempre por una mediana sifopubiana paraumbilical, ¿verdad? Sifopubiana paraumbilical o transumbilical en el caso de una extrema urgencia. Nos da una amplia visión del abdomen, la cavidad abdominal, y nos permite tanto aumentar como tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿verdad? Las incisiones paramediana supraumbilical y la paramediana derecha infraumbilical o también conocida como el Jalaguier, que anteriormente se utilizaba mucho para las apendicectomías, ¿verdad? Estas son habitualmente las incisiones en el abdomen de forma vertical, ¿verdad? La transversal izquierda lateral habitualmente para trabajar sobre el riñón o sobre el colon, ¿verdad? Las incisiones oblicuas más conocidas, como la incisión de Kosher, que la tenemos en verde, habitualmente la subcostal ampliada derecha de Kosher, que es la que utilizamos para la cirugía sobre las vías biliares y vesícula, ¿verdad? La de Kier en rojo y la siempre recordada de McBurney para la apendicectomía, ¿verdad? Y la incisión de Feinstein, que es la que utilizamos para trabajar sobre útero y anexo, ¿verdad? Muy utilizada para las cirugías de cesárea, ¿verdad? Las lumbotomías que son más posteriores y las incisiones de Kier y de Marvell. Las incisiones del abdomen, como dijimos y vamos citando, las de Mason, de Bevan, de Mayo Rosen, hoy día ya muy poco utilizadas por muchas de ellas
producen bastantes eventraciones. ¿Cuáles son los instrumentales que vamos utilizando para este tipo de mecanismos de corte? Son el bisturí, ¿verdad? En esto del bisturí es un elemento cortante. Habitualmente vienen en varios números, de los más pequeños hasta los mayores, del 11, 15, 20, 22, 24, ¿verdad? Cada una con un mango. Estos mangos habitualmente vienen con medición para poder medir los tumores o las exéresis que se hacen, para poder medir los elementos que traemos de ahí, ¿verdad? Tiene un mango y una hoja desechable, ¿verdad? Estos mangos tienen el número de 2, tienen el número de 3 y el otro tiene un número de 3L, ¿verdad? Estas son las hojas de B2B que van para los mangos número 3, ¿verdad? La 10, la 11, la 12 y la 15, ¿verdad? Los mangos de bisturí número 4, ¿verdad? Tenemos los bisturí número 21, número 22, 23, 24 y 25, ¿verdad? La menor, el mango de bisturí número 7, habitualmente va para las 10, la 11, la 12 y la 15, ¿verdad? Estos son los elementos que hacen el corte habitualmente, y entre ellas tenemos la tijera, ¿verdad? La tijera de mayo más fuerte, la tijera de mayo es más para fascias, tendones, aponeurosis, y la tijera de mayo recta que habitualmente utilizamos para los elementos de sutura, ¿verdad? La tijera de Metzenbaum sí ya es una tijera para tejidos más finos, utilizamos habitualmente para el corte de fascias, tendones, secciones de órganos, ¿verdad? Entonces, nunca utilizar las tijeras de Metzenbaum para el corte de hilos, ¿verdad? Para eso están las de Mayo. Las tijeras de suturas, para retirar suturas, perdón. Las tijeras de Litauer y las tijeras de Potts habitualmente son las que utilizamos para cirugías vasculares, cardiovasculares, para el corte habitualmente de las arterias y las venas en el caso de que tengamos que hacer algún tipo de anatomía. Las tijeras de iris son mucho más pequeñas, mucho más delicadas y con las puntas mucho más punzantes, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Son utilizadas habitualmente para microcirugías, para anastomosis de arterias, venas, ¿verdad? A nivel cerebrovascular también, ¿verdad? Entonces, son tijeras mucho más delicadas. Las tijeras Lister, en cambio, son para maltratarlas pronto y rápido, ¿verdad? Se utiliza más en vendajes, en ropa. Habitualmente cuando los pacientes vienen accidentados, se utiliza mucho para los cortes, ¿verdad? Todos los elementos que estamos hablando son instrumentales de corte. Entre ellas necesitamos cortar hueso, cráneo, ¿verdad? Y ahí encontramos las sierras de Gigli, que son muy utilizadas en la trepanación del cráneo, ¿verdad? El corte del cráneo, la apertura del cráneo, ¿verdad? Y las amputaciones habitualmente de los miembros, tanto miembros inferiores como miembros superiores, usamos sierras mucho mayores, que son las sierras de Charrier. En el caso de corte a nivel del hueso, moldear y cortar hueso por fracturas o fracturas expuestas, habitualmente usamos las gubias, ¿verdad? ¿Para qué sirven? Para moldear esa parte filosa que queda de los huesos en el caso de las fracturas expuestas, las fracturas conminutas, ¿verdad? Se llama gubia de Steel-Lauer. Eh, en el caso de que cortemos el hueso, ese hueso queda bastante áspero, entonces se utiliza un material para raspar eso, y eso se llama legra, ¿verdad? La legra de Alexander. Para despegar el periósteo, para limar, lijar, darle una forma habitual a los huesos, está el periósteo, la legra de Alexander, ¿verdad? En el caso de cortar costillas, por ejemplo, tenemos el costótomo, que utilizamos habitualmente en el caso de exéresis de tumores a nivel de costillas, esas cosas, ¿verdad? Em, en todo este procedimiento que nosotros cortamos, siempre tenemos que cuidar la hemostasia, ¿verdad? Que es el proceso de
En el proceso de que el cirujano secciona tejidos y órganos, habitualmente nosotros producimos daño y causamos sangrado. Siempre que vamos a hacer eso, tenemos que tener una coagulación óptima en el paciente. Hay que controlar los niveles de crisis sanguínea, hay que saber la tipificación del paciente y tratar de en lo menos posible la pérdida de este vital líquido, ¿verdad? Entonces, el cirujano secciona tejidos orgánicos, lesiona el sistema vascular a nivel de macro y microcirculación, produciendo hemorragia operatoria, ¿verdad? Del griego aima y éstasis, la palabra hemostasia, ¿verdad? Aima sangre, éstasis detener el sangrado. Los tipos de detención del sangrado tenemos naturales, ¿verdad? Y quirúrgicos, ¿verdad? Entre los naturales tenemos el proceso en sí fisiológico de la vasoconstricción, el taponamiento plaquetario, luego ocurre un proceso de fibrina y luego de fibrinolisis, ¿verdad? La hemostasia. Los objetivos de la hemostasia son el control de la hemorragia, preservar la integridad vascular, preservar la circulación periférica y la respuesta inflamatoria y posteriormente el proceso de cicatrización, ¿verdad? En cambio, la vasoconstricción lo que hace es disminuir el calibre de la luz del vaso para perder menos sangre, para que el volumen de salida de la sangre sea mucho menor, ¿verdad? Y este mecanismo trabaja a través de tromboxanos, bradiquinina y fibrinopéptidos que son liberados por el endotelio vascular en los lugares donde hay lesión, ¿verdad? En ese lugar donde hay lesión se forma lo que se llama un tapón plaquetario, que es primeramente una lesión de la túnica íntima, expone el colágeno endotelial, ¿verdad? Y en proceso de adhesión, en 15 segundos después del traumatismo, ya se produce el proceso de formación de un coágulo de sangre en el vaso donde está lesionado, ¿verdad? Eso es para evitar que haya mucha pérdida de sangre y eso provoque este, una cascada de, eh, di- eh, eso el organismo trata de evitar una coagulación intravascular diseminada. Entonces, para que ocurra la coagulación existen ciertos factores de coagulación que ustedes ya conocen en fisiología, ¿verdad? Los factores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13, ¿verdad? Cada uno de estos factores, la mayoría de ellos, se activan y producen esa cascada de coagulación, ¿verdad? Eh, el tapón de plaqueta produce una adhesión, luego una agregación y una taponación, ¿verdad? A través de esos factores. Los factores estimulan que ocurra esto a través de una producción de fibrina. Ocurre una cascada tanto intrínseca como extrínseca, ¿verdad? Los factores intrínsecos, el factor de Hageman y los factores extrínsecos, factor tisular, factor 7 y el factor 10, ¿verdad? Aquí podemos mostrar cómo se inicia, se amplifica y se propaga esta cascada de coagulación, ¿verdad? No adentrándonos mucho, pero dejando para que ustedes tengan una idea de lo que el organismo necesita para producir esta coagulación, ¿verdad? Es un proceso bien determinado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a meter un paciente a quirófano, siempre es importante que nosotros tengamos estos valores laboratoriales, tanto del fibrinógeno, de la tombina, de la protombina, de la TTPA, ¿verdad? Entonces, uno sabe que está funcionando en forma y si no está funcionando en forma, nosotros sabemos cuáles son los requerimientos para ese paciente y que hay que pedirle en banco de sangre. Habitualmente pedimos ya si es que hay esos componentes que el paciente está necesitando, ¿verdad? Siempre prever antes de un acto operatorio. En urgencias es diferente porque uno entra muchas veces y lo único que necesita es salvar la vida del paciente, ¿verdad? La hemostasia es importante, entonces la fibrinolisis, la disolución del coágulo y el restablecimiento del flujo sanguíneo normal.